Señor, queremos tomar un tiempo para decirte lo que significas para nosotros. Y te damos las gracias porque siempre estás a nuestro lado cuidándonos, aun cuando no lo sintamos. Eres nuestra roca y refugio. Necesito de ti, mi alma desea estar cerca de ti. Necesito de ti para poder ser feliz. Tú eres mi roca, refugio y esperanza. Tú eres mi luz, mi guía y salvación. A ti te entrego todo lo que soy. Y en mi enfermedad acudo a ti. En mi soledad tú estás junto a mí. Tu palabra me guía a acercarme a ti. Necesito de ti para poder ser feliz. Eres mi roca, refugio y esperanza. Eres mi luz, mi guía y salvación. A ti te entrego todo lo que soy. Eres mi roca, refugio y esperanza. Tú eres mi luz, mi guía y salvación. A ti te entrego todo lo que soy. Primera vez abres una Biblia, queremos darte una idea de cómo puedes manejarla. Bienvenido a la palabra de Dios. La Biblia es una biblioteca con 66 libros. Dios es autor
pero usó más de 40 escritores para escribirla. La Biblia es la palabra de Dios para todos y para ti. Busca tu Biblia y observa que en la parte de arriba de sus páginas encontrarás los nombres de los diferentes libros de la Biblia. Por ejemplo, Génesis, Éxodo, Levítico, etc. ¿Ya lo hiciste? Ahora fíjate que tiene dos grandes divisiones. Una más grande, que es el Antiguo Testamento. La otra, más pequeña, es el Nuevo Testamento. En la parte de adelante está el índice, donde encontrarás que el Antiguo Testamento tiene 39 libros. También encontrarás que el Nuevo Testamento tiene 27. Anota en un papel cuál es el último libro del Antiguo Testamento y cuál es el último del Nuevo Testamento, que sería el último libro de la Biblia. Las respuestas a las preguntas anteriores son: el Antiguo Testamento comienza con Génesis y termina con Malaquías. El Nuevo Testamento comienza con Mateo y termina con Apocalipsis. Puedes tener una Biblia muy fácil en estos días. En el teléfono puedes bajar una aplicación para la Biblia. Si no sabes hacerlo, busca ayuda de otra persona que lo sepa hacer. También puedes comprar una. Te aconsejo que adquieras este libro tan sabio y necesario para el hombre. Si ya la tienes, entonces dale la importancia que merece. La palabra de Dios dice: lámpara
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Dios les bendiga, hermanos, esta noche con otra enseñanza de la palabra del Señor. Le he puesto por título la predicación esta noche, la única buena obra de un pecador. Nos estamos basando en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, verso 26 hasta el verso 29. Voy a leerlo, les invito para que lo escuchemos atentamente. Dice así: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Vamos a comenzar esta tarde noche haciendo una pregunta. ¿Por qué un hombre pecador debe buscar a Jesús? ¿Por qué un hombre pecador necesita a Jesús? No importa el tiempo, en los días en que Jesús vivió, igual que en los días que estamos viviendo nosotros, los hombres afectados por el pecado necesitamos a Jesús y deberíamos de buscar a Jesús. ¿Por qué? Bueno, el ser humano es cuerpo y también es espíritu y alma. El hombre no solamente es un cuerpo con un vientre donde caen los alimentos para fortalecerlo. El hombre también tiene un espíritu, tiene alma que necesita fortalecer, alimentar. En este pasaje bíblico que acabamos de leer, notamos primeramente que Jesucristo se da cuenta de que una multitud de personas que le estaba buscando le acaba de encontrar. Le habían buscado afanosamente toda la noche hasta que finalmente supieron dónde estaba y vinieron a encontrarse con él. El versículo 26, el primer versículo al que le dimos lectura, dice que Jesús le dijo a toda esta multitud que acababa de encontrarse con él: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Bueno, cuando él dice no por las señales que visteis, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, ¿a qué se estaba refiriendo? Esta gente había estado, toda esta multitud había estado con Jesús el día anterior y habían sido testigos de un gran milagro que hizo el Señor Jesucristo delante de todos ellos y del cual también ellos participaron. Y todos ellos comieron de apenas 5 panes de cebada y 2 pececillos que Jesús multiplicó hasta la cantidad suficiente para que todos comieran y todos quedaran saciados. Jesús esperaba que, por supuesto, toda esta gente que le miró a él hacer este milagro quedara totalmente convencido de quién era él. Jesús quería, sobre todas las cosas, que la gente se diera cuenta quién era él, lo reconocieran como él se había presentado delante de todos, pero tristemente lo que pasó con todas estas personas es que parece que en ninguna manera ellos quedaron convencidos por la señal que ellos vieron de quién era Jesucristo. Sí quedaron impactados y quedaron atónitos por el milagro que él hizo,
pero no les alcanzó para discernir quién era la persona delante de sus ojos que estaba realizando aquel milagro tan grande. Jesús era verdaderamente el Señor creador. Jesús era verdaderamente el Mesías prometido. Él se les había presentado a ellos como tal, estaba realizando estas señales para que ellos se dieran cuenta, pero no fue así. Tristemente no le reconocen. Jesús, cuando los ve ahora, al otro día después de este milagro, afanosamente buscándole, Jesucristo se da cuenta de que no le están buscando por las señales que ellos habían visto o porque le reconocían como quien él se les había presentado, sino que habían venido locamente detrás de él por la comida que él les había dado. Jesús se le volvió a ellos muy atractivo, no por lo que él era, sino porque éste podía aplacar su hambre física, se lo había demostrado, podía saciar su vientre. Y cuando nosotros, como la Biblia comenta por allá, somos hombres o mujeres que amamos el vientre, no hay nada más atractivo para nosotros que alguien que pueda saciar precisamente nuestro vientre. Notemos, a Jesús parece complacerle mejor que apreciemos su persona más por lo que Él es, por lo que Él es capaz de hacer, por lo que Él puede hacer, que por lo que Él nos pueda dar materialmente, por lo que Él nos pueda entregar materialmente. Él puede darnos alimento, Él puede darnos cosas materiales, porque Él lo puede hacer, pero sin embargo, Él quedará más complacido si nosotros somos capaces de apreciar aquello que Él puede dar para alimentar nuestras almas. Únicamente Él puede alimentar nuestro espíritu, nuestra alma. La parte material, la parte física es importante, pero no es perecedero. La parte material es temporal, la parte material se acaba, pero lo espiritual es eterno. En el verso 27, quiero que ustedes noten, Jesús comparte un consejo con esta multitud de personas muy interesada en lo que materialmente Jesucristo le podía dar para saciar su apetito físico material. Jesús les dice, ¿cuál es el consejo que Él le da? No trabajen por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ese es el consejo que Jesucristo le da a esta multitud de personas. No trabajen por la comida que perece. Por supuesto, Él no está diciéndole a esta gente que no debían de trabajar por esa provisión diaria de alimentos que nosotros necesitamos. La palabra de Dios dice que el que no trabaje, pues que tampoco coma. Tenemos que hacerlo, obviamente tenemos que trabajar por esa provisión de alimento de todos los días. Pero lo que Jesús está diciendo o lo que está queriendo decir a esta gente es que el trabajo por esa provisión diaria no debe de convertirse en el objetivo supremo de nuestra vida. Porque la satisfacción del apetito físico no es lo más importante. Jesús quiere enseñarnos que lo más importante en nuestra vida no es lo físico, porque lo físico, lo material, es temporal, perece. Tenemos el espíritu, el alma eterna, que Jesucristo dijo en una ocasión, si ganáramos el mundo entero y se perdiera el alma, de nada nos sirve, porque nada en este mundo tiene más valor que el alma inmortal que nosotros los seres humanos tenemos, y que la palabra nos llama a que nos preocupemos por fortalecerla, alimentarla y salvarla. No deberíamos de vivir como si el cuerpo lo fuese todo. No vale la pena dar toda nuestra fuerza y dar todos nuestros talentos para alimentar y satisfacer únicamente nuestro cuerpo, que en pocos años serán comidos por los gusanos.
El consejo de Jesucristo es trabajemos por la comida que permanece para vida eterna. O sea que el consejo de Jesucristo aquí es que prestemos atención a que nuestras almas, nuestro espíritu sean alimentados con la palabra que sale de la boca de Dios, porque recordemos, el Señor Jesucristo en una ocasión dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos cuerpo, pero también tenemos espíritu y alma. Pero la diferencia es que el cuerpo es mortal, que el cuerpo perece, se lo van a comer los gusanos, el alma es inmortal. Jesucristo dijo que el día que nuestra alma, nuestro espíritu, alma salga de nuestro cuerpo, iremos a la presencia del Señor. Allí estaremos con Él si hemos creído en Jesucristo, o estaremos en algún lugar separado en espera del juicio, de la condenación eterna por nuestras propias culpas. Entonces, nuestras almas es algo que a nosotros nos debe interesar, alimentarla, fortalecerla, salvarla. Deberíamos de trabajar infatigablemente para aprender la enseñanza de Dios, porque esa enseñanza de Dios es la que fortalece y alimenta nuestras almas, es la que enriquece verdaderamente al ser humano, nuestras almas. El ser humano no es rico por los bienes que posee o por los bienes que posea. El ser humano es verdaderamente rico cuando es bendecido por Dios en su alma, en su espíritu, llega a tener vida espiritual que solamente Jesucristo puede impartir. Es más importante la satisfacción espiritual que la material. ¿Por qué? Porque la material es pasajera. La material se queda aquí, pero la espiritual es para siempre. Esa se va con nosotros. Jesucristo dice al final del versículo que leímos, dice que trabajemos por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, Jesucristo en esta última parte del versículo nos dice que la comida espiritual para nuestras almas únicamente Él nos la puede dar, porque Él es la persona acreditada, Él es la persona señalada por el Padre, porque a este señaló Dios el Padre, a Él, refiriéndose a Él, para darnos esa comida espiritual. Entonces, si queremos alimentar con comida espiritual nuestras almas, no debemos olvidar que solamente Jesucristo tiene palabra de vida eterna, como dijo el apóstol Pedro en una ocasión. Solamente Jesucristo tiene palabra de vida eterna. Ahora miren lo que pasa en el versículo 28. Después que Jesucristo le dice estas cosas, ustedes han venido a mí porque ayer ustedes comieron del pan que milagrosamente yo multipliqué. Pero no han venido a mí reconociendo que yo hice esa señal, demostrándole que yo soy el Señor, que yo soy el Mesías prometido. Ustedes han venido a mí para que yo les dé materialmente. El Señor le dice, trabajen por la comida que a vida eterna permanece y que únicamente yo les puedo dar. Pero ¿cuál es la reacción de ellos en el versículo 28? Dice la Biblia que le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesucristo le está llamando a que fijen su atención en su persona, que Él es el único que les puede dar esa comida espiritual que sus almas necesitan aquí y que a vida eterna permanecería. Y ellos están preguntándole qué tenemos que hacer nosotros, qué debemos hacer nosotros. ¿Qué es lo que está demostrando este versículo 28? Evidentemente que esta gente no quería nada que ver con Jesucristo, con Jesús, con el Hijo de Dios. Fíjense que la pregunta es, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Cuando nosotros no queremos nada que ver con la persona de Jesús, esta es la actitud más peligrosa y más mortal que un ser humano puede adoptar en la vida. El hombre pecador por su propia cuenta nunca conseguirá agradar a Dios.
nunca podrá poner en práctica las obras de Dios por su propia cuenta, aparte de Jesucristo. Ningún pecador se podrá ganar la entrada al cielo por su propia cuenta, acumulando mérito suficiente para ganarse el cielo. Por eso en el versículo 29 Jesús les responde y les dijo: la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Otra vez, el Señor está insistiendo de que ellos deben de creer en Él. ¿Por qué? Porque evidentemente ellos no acaban de darse cuenta. Y después de este encuentro con el Señor, ellos, la gran mayoría, parece que no acabaron de darse cuenta de quién era la persona que había obrado estos milagros que ellos presenciaron, de los cuales ellos participaron, pero que únicamente lo había hecho para demostrar quién era Él, para que ellos confesaran creyendo quién era Él. Jesús les dice: la obra de Dios que ustedes tienen que hacer, la única obra de Dios, es que creáis en el que Él ha enviado. Bueno, así es en la actualidad. Así es en los días de hoy que nosotros estamos viviendo. De la misma manera, ninguno de nosotros puede acercarse a Dios, porque Jesucristo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Ninguno de nosotros puede agradar a Dios haciendo su obra o tendrá ni siquiera la capacidad de hacer sus obras si no primero viene y cree en Jesucristo, o toma la decisión de creer en Jesucristo para ser salvo. Porque si no somos salvos primero, no podemos en ninguna manera agradar a Dios. Jesucristo dijo que tenemos que volver a nacer para que podamos formar parte del reino de Dios. Tenemos que tomar la decisión primero de creer en Jesucristo. Esa actitud arrogante, esa actitud negligente de no reconocer en Jesucristo al Hijo de Dios, a la única fuente de palabras de vida eterna, al único que puede, como Él le dijo a esta gente, al único señalado por el Padre para que ustedes coman de la comida espiritual que yo les puedo dar. Ignorarlo, rechazarlo, eso es un error fatal, es un error mortal. No debemos de cerrar nuestros oídos a esta verdad fundamental. Dios Padre señaló a Jesucristo como su único Hijo. Dios Padre dijo que tenemos que creer en Él para que tengamos vida eterna. No hay perdón de Dios. No vamos a escapar de la condenación eterna si nosotros despreciamos a Jesucristo y nos hacemos la idea que no lo necesitamos, que nosotros por nuestra propia cuenta podemos agradar a Dios y podemos obrar favorablemente a favor de Dios. Si despreciamos a Jesucristo, si no lo buscamos, no podremos complacer al Señor. Nosotros no podremos hacer nada para satisfacer a Dios. Por eso pensemos, lo más valioso en la vida es lo que Cristo nos ofrece. Lo más importante es lo que Cristo nos ofrece, lo que únicamente Él nos puede ofrecer, la comida espiritual para saciar nuestra hambre espiritual, fortalecer y alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, que es la parte más valiosa que nosotros tenemos, porque es la parte inmortal, es la parte eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Si tú lo desprecias, entonces ¿cómo puedes tener vida? Por tu propia cuenta no la tendrás. Podrás saciarte materialmente, pero eso no es lo que Cristo vino a hacer únicamente en este mundo. Cristo puede darnos las cosas que nos hagan falta, pero cualquier cosa que Jesucristo nos dé que nos haga falta será pasajero, se quedará aquí,
no la podremos llevar con nosotros el día que tengamos que partir de aquí. Recordemos que Jesucristo vino a darnos vida eterna. Vino Jesucristo a devolvernos lo que el pecado nos quitó. Y eso únicamente Él nos lo puede dar. La única buena obra que Dios quiere que un pecador como nosotros haga es que creamos en Jesucristo. Jesucristo lo ha dicho aquí. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la única obra que un hombre, una mujer pecadora puede hacer para agradar a Dios. Arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. Únicamente estando en Jesucristo tendremos vida nueva y vida eterna. Para con esa vida nueva y esa vida eterna nosotros poder agradar al Señor. Es por eso que un hombre pecador necesita a Jesús. Y yo te animo en el nombre del Señor para que lo busques si todavía no le buscas. Para que lo sigas buscando si ya lo estás buscando. Para que lo sigas escuchando, lo sigas oyendo a Él. Para que sigas alimentando y fortaleciendo tu vida espiritual. Porque esa es la parte más valiosa y más importante en el ser humano. Él vino para que no lo ignoremos. Entonces, si tú eres una persona que hasta este momento ha ignorado a Jesucristo, no lo sigas haciendo. Él vino para salvarnos. Él vino para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. Reconciliarnos con nuestro Dios, Padre y Creador de todos nosotros. No lo ignoremos. No lo desechemos. No nos equivoquemos. Lo más valioso, lo más importante en la vida de un hombre pecador es su espíritu, su alma. Salvarla de la condenación eterna. Y solamente en Cristo, a través de Él, nosotros podemos ser salvos. Que Dios te bendiga. Recibe este consejo de la palabra del Señor. No sigas por esta vida sin Cristo. Acógelo en tu corazón, recíbelo en tu corazón, búscalo, acércate a Él, conócelo. Oye sus palabras, apréndela, acógela en tu corazón y ponla por práctica en tu vida. Y así serás rico espiritualmente. Así vas a sentirse satisfecho y realizado. Y así vas a llegar un día a estar en el cielo para siempre con todo lo que seguimos a Jesús. Que Dios te bendiga. Hasta un próximo encuentro.